Hola mis muy buenas tardes. Este es mi video de la exposición oral del neoliberalismo y el consenso de Washington. Bueno, para empezar, creo que es importante retomar desde qué es el neoliberalismo y ya en base a eso, diferentes a los puntos de la lectura que nos envió y a las fuentes que también en base a que yo investigue, explicaré qué es el consenso de Washington o en qué depende el consenso de Washington. A continuación, en la pantalla aparecerá una presentación de PowerPoint y simplemente escuchará mi voz explicando cada punto y cada parte de las diapositivas que van apareciendo. Y ya. La crisis que vivió México en 1982 marcó un punto de inflexión en la economía por dos razones. Porque se interrumpieron 4 décadas de crecimiento y la inflación alcanzó niveles que no se habían registrado antes. Y porque se dio un giro drástico en el enfoque del desarrollo económico por parte del gobierno. Pero, ¿qué es el neoliberalismo? El llamado neoliberalismo es actualmente un término muy usado y se identifica en la política económica, llevadas a la práctica por Estados Unidos en los años 70 y 80. En el Consenso de Washington se aportaron 3 ideas. Gracias a Adam Smith, con sus postulados en la existencia y funcionamiento del mercado, conciben la sociedad como una suma de individuos que actúan de sí para sí, pero su acción egoísta a los individuos terminarán beneficiando a toda sociedad, ya que desde una prepresión utilitaria del bienestar, la acción egoísta y racional en cada individuo al aumentar su propia utilidad conducirá a la maximización de la utilidad total de la sociedad. Como segunda idea aparece en la tercera década del siglo XX, con el economista inglés John M. Keynes. Abrirá camino para la fructífera cooperación entre el Este y los empresarios, es decir, que se estrechará la mano del Estado y capital, dándole un gran impulso a la intervención estatal, conocido también como el estado de bienestar de acuerdo en la visión keynesiana. Como tercera idea, surgió en los años 70 y 80. Frederick A. Hayek, inglés de origen austriaco, quien en su obra Camino de Servidumbre, publicada en 1944, advertía ya desde esos años de los riesgos que representaba la excesiva intervención del Estado de la economía, dando como resultado, en 1973, empujó a la economía mundial. Leonardo Méndez Sánchez, en su libro La modernización de la política social en el sexenio del presidente Salinas, señalaba el neoliberalismo puso en duda al manejo del Estado asistencial como un benefactor, denunciándolo como costoso, centralista e ineficiente y responsable del estancamiento, así como el carácter de desestabilización de las tendencias igualitarias que planteaba. La teoría neoliberal. La teoría neoliberal economista se expresa en el mercado libre y concurrencia. Los precios y los salarios son flexibles, por lo que cualquier desequilibrio en los mercados de bienes y servicios y de trabajo se corregirá de manera automática mediante la fluctuación de precios y salarios. Por el contrario, la intervención estatal genera distorsiones que pueden terminar provocando males, un gasto público excesivo puede conducir a un desequilibrio fiscal que presiona sobre las tasas de intereses y obliga al gobierno a elevar las tasas impositivas, por lo que desestimula la iniciativa privada. El neoliberalismo resalta la inconveniencia de una expresión del dinero circulante que solo provoca inflación y mayor incertidumbre en inversión privada. Las ventajas que obtenemos de una idea neoliberal son las siguientes. El modelo propuesto de las entonces ventajas de crear utilidad independiente de la calidad moral de las personas. El neoliberalismo evita evaluar la justicia de una distribución dado el ingreso y la riqueza en la sociedad y se centra de manera exclusiva en maximizar la sumatoria de utilidades personales. En consecuencia, el neoliberalismo rechaza la política distributiva del ingreso, pues ya se financian a través de mayores impuestos al capital, lo cual desestimula la inversión privada y frena el crecimiento económico sin proporcionar ningún verdadero aumento en bienestar social.
La propuesta anterior se impuso a los países de América Latina a través del Consenso de Washington, un término acuñado por John Williamson. En este constaba de 10 aspectos fundamentales: la disciplina fiscal, el recortes del gasto público, la reforma tributaria, incluidos los impuestos indirectos y la ampliación de la base tributaria, la inversión extranjera, la liberación financiera, el cambio competitivo, la protección de derechos, privatización de empresas y la desregularización. Los resultados de esto nos da la superación de los déficits públicos ha nacido el aumento de los ingresos finales, sino la reducción o eliminación de los gastos sociales y la inversión pública. Han constituido por la burguesía del Estado a pesar del monopolio público, al monopolio privado con importantes facilidades oficiales, sin conseguir la mejora de producción, agravando así la crisis económica. Como consecuencia del abandono del sector público, la liberación del comercio ha favorecido la importación de los bienes de consumo en lugar a los de equipo, profundizando de ese modo el déficit del comercio exterior y el desequilibrio financiero. Pues esa es toda la presentación. Gracias. Y ya.